José Antonio Meade, el nuevo viejo, porque ya estuvo ahí antes, pero el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público de nuestro país. Realmente te hago una pregunta, a ver qué opinas. Más bien un intercambio de opiniones, para que nuestros amigos nos escuchen. José Antonio Meade va a poder operar al 100% como secretario de Hacienda hasta después ya, en estos momentos, de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Precisamente por el momento en el que entra él. Las declaraciones de Trump, la forma en la que lo interpretan los mercados financieros y los medios de comunicación internacionales, ahora hay que esperar a noviembre, a ver qué pasa con las elecciones generales en Estados Unidos. Pase lo que pase, sea un republicano Trump el que llegue a la silla de la Casa Blanca, sea una demócrata Hillary Clinton la que llegue a la silla, pero hay que esperar para ver cómo operar tranquilamente, porque va a ser esto movimientos y jalones para arriba y para abajo para nuestro país en los próximos meses. Sí, claramente, o sea él o sea quien fuera. El que hubiera estado el que fuera en la silla de Hacienda. Y no solo en Hacienda obviamente importante, pero a nivel político, a nivel social. En Los Pinos, en Gobernación. En todos lados. Es en todo el cuadro de decisor político y estructural económico de nuestro país. Sí, la realidad es que, bueno, hoy por hoy las probabilidades, no las encuestas. No me gusta guiarme en las encuestas, ahora voy a explicar por qué. Las probabilidades todavía siguen dando un amplio margen para Hillary Clinton. Recordemos que en Estados Unidos las elecciones es un sistema de elección, como se diría, indirecto. ¿Qué significa? O sea, no es que las personas van y votan por el candidato que les gustan. El que termina eligiendo el presidente son los que se llaman los colegios electorales. Y tantos colegios electorales o tantos electores para cada candidato hace que finalmente esa votación de esas personas ganen. Que por cierto, no necesariamente todas esas personas que han sido representadas o elegidas o propiciadas por un partido necesariamente tienen que votar por ese partido. No. Pueden votar por el otro candidato. Pueden ser demócratas y votar por el republicano. Exactamente. Por eso yo creo que la cantidad de esta exacerbación en el discurso, ayer mismo escuchamos que el señor Trump dijo que México no se animaría a jugar con la guerra con Estados Unidos. Obviamente. ¿Cuál guerra? ¿A qué guerra? Mucho cuidado, ¿a qué guerra te refieres? Por eso, o sea, es lo que iba a decir. O sea, uno ahora lo toma ese comentario y ya sabe quién es Trump, entonces no se sorprende. Pero la palabra guerra, solamente decir la palabra guerra, jugar a la guerra con Estados Unidos, eso sí despierta mucho temor, eso sí despierta muchas alarmas. O sea, me imagino que lo dice en el contexto comercial. No, él lo que dijo básicamente es de tráfico de seres humanos. Paso, ¿no? El comercio también de humanos que pasan por las fronteras. No se están refiriendo a guerra donde haya un desembarco de marines americanos en las playas mexicanas. No es por ahí, es guerra comercial. No pagas con dinero mexicano el muro de quién sabe cuántos millones de dólares. Muy bien. Entonces se lo voy a incautar a los mexicanos que están del lado americano, esos que generan los 25,000 millones de dólares de remesas, de ahí me voy a cobrar a lo chino y ahí se desata una guerra comercial, porque entonces México tendría que responder me vas a violentar así a mis pobres mexicanos que me generan allá, nada más y nada menos que ahorita el ingreso más fuerte para nuestro país en divisas, uno de los más fuertes. 25,000 millones, probablemente más para este año, probablemente menos, vamos a ver. ¿Qué se va a cobrar a lo chino? El 50% ya propuso él. Todas las empresas que hagan transferencias electrónicas de dinero hacia México, las van a ellos a auditar para poder controlar que ese dinero pague de alguna manera impuestos o no entra a México. Entonces imagínense que este señor diga 40% de arancel al dinero mexicano que vaya hacia la República Mexicana. Un 40% sobre 25,000 millones de dólares, estás hablando de 10,000 millones de dólares.
Sí. Es mucho dinero. Más ahora voy a cobrar también aranceles especiales al tráfico de mexicanos fronterizos, al tráfico de mexicanos turistas, para sacar otros 10,000 millones y vamos a ver ya cómo nos toca. Esa es la guerra en la que él se está metiendo, Claro. a la que él está haciendo alusión. Haciendo no una guerra de referencia. desembarco de Marines. Pero porque es lo que tenemos que quedar con ustedes muy claro, ¿no? Es una palabra fuerte, es una palabra muy fuerte, además sobre todo dos naciones que están sumamente interrelacionadas, porque escuchamos todo el tiempo, la industria de México depende de la industria en Estados Unidos, correcto. Nuestro mayor cliente a nivel nación es Estados Unidos, correcto. Pero si lo miras del otro lado, México es el principal proveedor en muchas áreas de la industria en Estados Unidos. Entonces, sí es un problema para el que vende no tenerle a quién vender, pero también es un problema el que compra no tenerle a quién comprar. Así Entonces, por eso yo creo que todo esto es todo bluff, son todas cosas Son que se dicen. tonterías. No se vale tratar a un socio como nosotros así, ¿no? Exactamente. Hay algunas cifras que además hacen pensar que la cosa es casi estúpida. México y Estados Unidos tienen un intercambio de $1 millón por minuto. $1 millón por minuto. O sea, estás diciendo 60 millones por hora. Por hora. Multiplíquese por 24. Por 365. Por 365. Bueno, no, O sea, ¿y saquemos los fines de semana. ¿Cuánto es el anual? ¿Cuánto es el anual? ¿Cuánto es el anual? ¿Tienes el dato? Tendría que hacer la cuenta. Ahora sí, como sí. decía aquel español, ¿no? Pues todos los dólares, ¿no? O sea, todos, eso es lo que estamos comerciando. Pero ojo, no es de acá para allá, hay que recordar, la industria, vamos a poner un ejemplo muy, muy claro, la industria automotriz. La industria automotriz lo que hace, muchas de las piezas, lo que hace es, se importan algunas de las piezas más básicas de Estados Unidos, acá se complementa esa pieza o se termina esa pieza, llamémosle un refrigerador, una pantalla plana, un automóvil, lo que fuera. Entonces, no es solamente un tema de México hacia Estados Unidos, es un tema de Estados Unidos hacia México y luego de México hacia Estados Unidos. Que entonces, nos vende un demonialísimo de dinero. Entonces, si alguien se pudiera imaginar, un señor medio loco como este, que se cortara ese comercio, la pregunta es perfecto. ¿A quién le venden los productores que hoy le venden toda su producción a la industria automotriz en México? ¿A dónde lo van a vender? Así es. Imagínate el mensaje, vamos a suponer que se hiciera, no esto, pero vamos a suponer que Trump hiciera algo así con México. Estados Unidos es una economía que es sumamente dependiente del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza industrial y una fuerza comercial que excede lo que los mismos americanos consumen. Entonces, imagínate si algo así pudiera llegar a pasar, el mensaje que le estás mandando al mundo. ¿Te imaginas que luego que pasara eso, un inversionista alemán yendo a poner un negocio en Estados Unidos? En 1900, porque él luego habla de presidentes como Eisenhower o como allá en Estados Unidos, o como generales como George Patton, aquel famoso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, nada más que en aquella época la economía americana era también cerrada, era una economía aislacionista, la economía estadounidense, y estaban saliendo, gracias a la Segunda Guerra Mundial, de una de las depresiones más brutales en las que se había metido Estados Unidos. Ahora tuvieron también una cuasi depresión brutal 2007-2008 por culpa de ellos, no por culpa del resto del mundo. Ellos se le encargaron en construir la depresión en la que nos metieron a todos, además, ¿no? O sea, prácticamente. No le tocó a México, pero a muchos otros sí les tocó. Nada más que ahora, en lugar de tener a Eisenhower, van a tener a un presidente que sea más conservador, menos conservador, más de derecha, más de izquierda. Tiene que ser aperturista, porque Estados Unidos depende del resto del mundo. Ya no es aquella nación que toma todo el mundo recuperándose de la Segunda Guerra Mundial. Es una nación que tiene que negociar con Vietnam, con China, con Corea, con todo Asia, ¿no? Las que le gustan y las que no les gustan. Con las que le gustan y con las que no le gustan, ¿no? Y hablarse con todos, hasta con el filipino que lo insultó ahora recientemente en el G20 al presidente Obama, ¿no? Con los latinoamericanos, con los europeos y con Putin.
porque también es europeo, le guste o no al señor Trump, ¿no? Entonces, veremos cómo se ponen las cosas, ¿no? Yo creo que estamos adelantándonos y espantándonos más de la cuenta. La guerra no creo que vaya a venir. Si llega a ganar Trump la presidencia de los Estados Unidos, tendremos que entrar en un periodo de negociación franca con esta cosa, ¿no? Yo creo que es importante no solamente quién gane la presidencia, creo que es importante cómo va a quedar conformado el Congreso. El Congreso y el Senado, porque ahí es otra forma de operar. Exactamente, entonces la democracia. Las iniciativas que puede tener Trump pueden pasar o no pueden pasar, pero ojalá que no gane. Así es. Vamos a ver qué pasa. En el Inter, insistimos, nada más se da lo que es una realidad de aquí a noviembre. La Secretaría de Hacienda, el gobierno mexicano, tiene muy poco margen de maniobra para tomar decisiones amplias, fuertes, estructurales, trascendentales, sino hasta saber qué ocurre en las elecciones nominales a la presidencia en los Estados Unidos en noviembre. Con las brujas, la época de Halloween, ahí sabremos qué hacer. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por invitarme. Unos mensajes y regresamos con ustedes.